N40, véngase por aquí conmigo, porque precisamente vamos a hablar de nuestros Reyes Magos. ¿Cómo estás, queridísima Isabel? ¿Cómo estás, María Alejandra? Feliz año, y qué mejor manera de retomar esta sección nuestra, de hablar de historia, de esta historia que nos une tanto a los mexicanos, y es la fiesta de Epifanía. Epifanía significa en griego, desde esos tiempos remotos, la manifestación de algo. Y también tiene una raíz pagana esta fiesta. 6 de enero es cuando en la tradición cristiana llegarán los Reyes Magos, estos sabios que provenían de Persia, de Babilonia, no eran del pueblo judío, sino venían de Oriente. ¿Y quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos 3 hombres sabios? En la tradición cristiana son quienes le avisan a Herodes, a ese terrible Herodes, que venía alguien muy importante, que nacería un niño importantísimo para toda la época. Y bueno, imagínate, cambiaría la historia de los cuando tiempos. lo ponen sobre aviso y entonces ella decide asesinar a los santos inocentes, a todos los primogénitos. Jesús y María salen y entonces serán guiados por esta estrella de Belén. Estos hombres, estos 3 sabios con elementos muy importantes. Y primero, ¿por qué regalan oro, incienso y mirra? Eso es algo que siempre me gusta platicar, porque en el mismo emblema divino de Jesús, hay un rey al que se le da oro, hay un ser divino al que se le da incienso. En todas las ceremonias religiosas se quema el incienso, y la mirra es la parte humana. Cuando tú embalsamas a los muertos en esa época, se hacía con mirra. Y esa es la naturaleza humana de este niño que nació siendo rey, Dios y además humano. Entonces, imagínate, es una cosa que se arraiga también mucho en México. Muchísima gente celebra el Día de Reyes, porque desde que llegaron los españoles y el Evangelio y toda esta nueva mezcla sincrética cultural que somos, era muy importante entender para la era cristiana, para la religión católica, lo que significaban estos Reyes Magos. Y por eso en los niños y los regalos es que lo tenemos tan arraigado. Sí, a mí me impresiona que tiene el mismo peso y quizá a veces hasta más que la Navidad, que es el nacimiento, es la natividad del nacimiento de Dios o de Cristo, ¿no? Cuando se hace carne. ¿Por qué ese arraigo tan fuerte con los Reyes Magos? Te digo que crecimos así y nos emociona tanto o más que la Navidad. Yo veo a los Reyes que llegan aquí al estudio, digo, qué maravilla que se toman el tiempo para llegar y visitarnos. Claro, porque además es una tradición absolutamente arraigada en la religión. En los evangelios de San Mateo es la primera vez que se habla de estos 3 hombres sabios, y después en el siglo VI, la primera representación en el mundo cristiano, en el mundo occidental, de la aparición de los Reyes Magos es en un pequeño monasterio en Rávena, Italia, donde se encuentran estos 3 hombres con los elementos que ya los conocemos. Y además este emblema del regalo, del ofrecer, imagínate cómo no va a ser una parte importante para que la religión haga clic, perdóname el término, en las familias, en los niños, en estos momentos tan importantes. No olvidemos que están arraigados a lo pagano, y están arraigados al solsticio de invierno. Es nada más humano que darnos cuenta de lo que pasaba alrededor. Se adoraba al dios Sol, ¿no? Exactamente. Ra. Exactamente. Sí. Entonces viene de Egipto, viene de Persia, viene de Babilonia, pero también el mundo cristiano lo adopta, y por eso no lo podemos deshacer. Acuérdate que hemos tenido 300 años de virreinato en nuestra historia. Está en el ADN. Está Precisamente en el ADN de nosotros. Y déjame brincar aquí al ADN de la historia, porque voy a aprovechar para invitar a nuestros amigos, no sé en qué cámara estoy, para que nos vean los sábados a las 7 de la noche en el ADN de la historia. Es un nuevo programa, María Alejandra, gracias por el espacio, porque estamos hablando de ese origen de nuestra historia, de esos procesos que dan inicio a hablar de lo que estamos hechos los mexicanos. Y este año, por ejemplo, se celebran grandes conmemoraciones. ¿Por qué festejamos 100 años, por ejemplo, del Centauro del Norte, ¿no? ¿Quién era Pancho Villa? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Que tenemos una imagen, pero no sabemos realmente el trasfondo, qué hay detrás en su vida, cómo se crea esta persona, este líder, porque fue un líder. Y es interesante indagar en lo que hay detrás, ¿no? Para conocer un poco más allá de esa visión que tenemos, de esa percepción que tenemos de los grandes íconos de la historia mexicana. Por supuesto, y eso es lo que acabas de decir, justamente el ADN, eso que traemos en las venas los mexicanos, de lo que estamos hechos en la historia y en lo que vamos a conmemorar este año. Y por eso es importante hablar de los orígenes. Y este programa lo hacemos mis compañeros Alejandro Rosas, Benito Taibo y una servidora, 7 de la noche, ADN 40, los sábados.
y los invitamos a que estén con nosotros. Disfrutaremos muchísimo de sus pláticas. Yo siempre disfruto de ustedes y de su interacción y de todo lo que han investigado y lo que comparten cada sábado. Ahora bien, regresando al tema de los Reyes Magos, yo siento que esa parte de magos o esa magia que hay detrás, quizás también tiene que ver con el arraigo. Absolutamente. Mira, ha de haber sido muy complicado empezar esos siglos donde termina la conquista, donde se va una nueva religión tejiendo poco a poco. Lo hablamos el episodio de la Virgen de Guadalupe, ese sincretismo religioso con Tonantzin, que era una deidad previa y una peregrinación. Lo mismo pasaba también con estos 12 evangelizadores que trataban de decirle a los nuevos miembros de esta religión, porque hay que entender también una cosa que siempre tuvo la religión católica: no son herejes los que no conocían la religión. Entonces, las pastorelas, los belenes o nacimientos, todas estas fiestas, los Reyes Magos, el tema de la Navidad, era una forma de explicar cómo se daba la cosmovisión, una nueva cosmovisión. Así como había tantos rituales en las religiones prehispánicas, también la religión católica está cargada de simbolismos tremendos. El que se coma en una ceremonia el cuerpo de Cristo, el que se coma en una ceremonia religiosa prehispánica un pedazo de muslo, sí. Esa antropofagia ritual que se hace en la misa católica también tiene otros elementos y otros arraigos en estas fiestas que de ser paganas pasaron a ser tan arraigadas y tan religiosas. El darnos regalos y el dar regalos a los niños, recordando estos tres símbolos que te decía, lo humano, lo divino y lo real de este personaje, era una forma muy importante de vincularlo a los nuevos feligreses. Y nos quedó como una tradición más allá de que sea religiosa. Claro. Porque en México lo hacemos verdaderamente ya como una absoluta tradición. Y no nada más en México, la rosca de Reyes, por ejemplo, este tema de buscar el nacimiento, el niño Dios. En Francia es una galleta de Reyes, se tienen en otras partes del mundo, en Italia tiene otra forma, pero también es esa parte de comernos ritualmente la creencia, comer la deidad y estar en comunión, la comunión que se hace en la misa católica. Estamos llenos de símbolos, estamos llenos de emblemas que la vida diaria han ido adoptando de una manera laica, pero que tienen mucho que ver con el tema de la religión. Gracias, Isabel, gracias por estar con nosotros.